De niño, acompañaba a su padre a las transmisiones en el Estadio El Campín, sin imaginar que años después él sería quien estaría contando historias del deporte desde el corazón de Madrid. Hoy nos vamos al backstage del deporte con Guillermo Díaz, periodista deportivo colombiano, radicado en España desde hace más de 5 años, presentador de la sección deportiva en Radio Libertad en Madrid y colaborador con medios deportivos colombianos. Bienvenido, Guillermo. ¿Qué tal, Fede? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Guillermo, para empezar me gustaría que nos contaras un poco de ti. ¿Cómo empieza tu carrera profesional? ¿Estudiaste Derecho? ¿Cómo terminas, digamos, en el periodismo deportivo? Pues yo empiezo Derecho, bueno, yo me gradué de Derecho precisamente Exacto. porque cuando llega el momento de elegir una carrera, yo le digo a mi papá que yo quiero dedicarme al periodismo deportivo. Yo le dije, a mí me gusta el fútbol. Yo quiero Ok, dedicarme a algo que tenga que ver con el fútbol, ya sea el periodismo deportivo o me gustaría estudiar para ser director técnico. ok, Y mi papá me dijo, yo le aconsejo que no. Me ok. dijo, el periodismo Suele deportivo, pasar, suele pasar. sí, yo le aconsejo que no. El periodismo deportivo pues, es una carrera muy difícil. En este momento a mí me llegan muchas hojas de vida de muchas personas que están estudiando esa vaina, que estudian periodismo, que estudian periodismo deportivo, y los puestos son muy pocos y los puestos que se pagan bien son aún más pocos. Entonces, yo lo que le recomiendo es que usted busque la forma de diferenciarse de los demás para que después usted alcance lo que usted quiere. Y si eso es lo que usted quiere, pues al final se va a terminar dando de alguna u otra manera. Entonces, Ujú. estudie una vaina que le pueda dar un conocimiento, que le pueda dar alguna ciencia o algo. Me dice, Hernán Peláez es químico, Carlos Ok, Antonio Vélez estudió Derecho, yo no estudié Periodismo. Entonces yo dije, hijo de madre, claro, es cierto. Entonces, vamos a ver qué hacemos. A mí también, en ese momento yo estaba entre estudiar Derecho o estudiar Periodismo. Entonces yo dije, no, pues ujú. Derecho, además que Derecho. ahí uno aprende una ciencia, las ciencias jurídicas, uno al final pues termina conociendo, ¿no? Toda una profesión como la profesión de abogado. No voy a decir que la carrera fue fácil para mí, hubo momentos difíciles, hubo momentos en los que yo pensé, pucha, esto sí es lo mío, debo seguir aquí, pero bueno, hasta el final le dimos en la carrera de Derecho, pude graduarme, pude sacar mi tarjeta de De abogado abogado. y ya una vez como abogado me surgió la oportunidad de con unos compañeros de la universidad empezar una firma de derecho deportivo. Ok, Empezamos una firma de derecho deportivo con Daniel Dueñas, con Víctor Delgado y con Andrés Charria, que era nuestro profesor, que es prácticamente el pionero del derecho deportivo en Colombia, que se llamó Central Agencia Deportiva. Era una firma que representábamos jugadores y también llevábamos casos de derecho deportivo. Alcanzamos a llevar algunos casos en el TAS de algún atleta bogotana, llevamos también unos casos de alguna atleta mexicana en el TAS, algunos ujú. ciclistas. Ya después cuando yo me fui, ellos llevaron a Robert Farah y a Juan Sebastián Cabal con ese caso de la Boldenona, Ujú. ¿sí? Sí, sí, Entonces, sí. bueno, empecé con ellos, empecé con ese tema del derecho deportivo. En la Javeriana la gente decía como, pucha, estos manes siguen estudiando aquí, ya montaron su firma. Era más o menos lo que decían en ese momento. Nosotros pues sí, todavía seguíamos siendo estudiantes, estábamos en los últimos semestres y teníamos nuestra firma de abogados. Éramos una firma de verdad, y teníamos a Charrea de socio y todo, y íbamos para adelante con el tema. Ya después hubo un momento en el que Ujú. llegó la pandemia. Antes de la pandemia yo empecé a hacer cosas con el periodismo deportivo. A mí me contactaron, bueno, yo empecé a trabajar con Germán Arango en La Titular. La Titular era un programa que ya había empezado en el Canal 1, cuando el Canal 1 hizo esa reestructuración, como que Ujú. cambiaron la parrilla, cambiaron y trajeron como un montón de programas nuevos que trataron de hacerlo como un tercer canal con RCN y Caracol. Y ahí montaron un programa que se llamaba La Titular y siempre desde el principio estuvo Germán Arango, que es el de las noticias de CMI, de deportes, el de las Ujú. noticias de Canal 1, del externado también de periodismo, profesor de la Universidad de La Sabana. Y tuve la oportunidad de conocer a Germán Arango y Germán me dijo, Guillo, venga, trabaje conmigo.
en la titular, vamos a relanzar la titular. Ya no vamos a estar en Noticias 1, perdón, en Canal 1, sino que vamos a estar con la productora de Noticias 1 en Cable Noticias. Ok. Y yo nunca había hecho nada de televisión. Yo hacía un podcast, yo conocía a Germán Arango porque hacíamos un podcast juntos de pronósticos de pronósticos de partidos y yo daba Ok. estadísticas, mire tal. Y Germán decía, este man tiene buena voz, este man habla bien, este man se expresa bien. Tal. Y yo mientras tanto yo seguía con mi firma de abogados, pero yo como a la par hacía eso con Germán y con otro periodista que se llama Andrés Nieto. Entonces ahí como que Germán me fichó y me dijo, bueno, Guillo, véngase con nosotros para la titular después de un tiempo. Y yo listo, de una, que iban a hacer un relanzamiento en Cable Noticias. Entonces ahí Germán me dice, ¿quieres estar en el proyecto como periodista o como productor? Ok. Y yo, Germán, yo no entiendo la diferencia, la verdad. Yo no sé, o sea, cuénteme qué hace un productor, cuénteme qué hace un periodista, ¿usted qué cree que yo debería hacer? Pues porque usted me Claro. está invitando, o sea, si usted quiere que yo sea el periodista que necesita, pues de una, o si quiere que yo sea productor. A mí me emocionaba muchísimo la vaina, pero yo sabía que... Te emocionaba el proyecto, digamos que no sabías por dónde y estabas dispuesto a aprender cualquiera de los dos caminos, digamos. Exactamente, a mí me emocionaba simplemente el hecho de que sea televisión, de que sea deporte, Claro. tal, me emocionaba muchísimo. Y yo ni siquiera me ponía a pensar en cuánto iba a ganar, cuánto me ofrecía, no. O sea, en ese momento yo lo que pensaba, imagínense, yo trabajando en una firma de abogados y en ese momento lo único que pensaba era, pucha, esta es la mía. Y Oportunidad. Germán me dijo, Guillo, pues hágale de productor. Y yo, ¿en serio? Yo nunca me pensé que me fuera a decir, hágale de productor. Y yo, ay, pero ¿qué hace un productor? Y me Ajá. dice, el productor hace todo. Y yo, pucha, ¿cómo así que todo? Pues bueno, no, de una, me le mido. Hago producción en este programa, entro de productor y pues lo que toque hacer me le mido. Entonces, claro, me citaron en Cable Noticias, creo que la sede quedaba cerca al aeropuerto El Dorado, estuve en Cable Noticias, el programa creo que empezaba en una semana, estábamos grabando pilotos, tomando las fotos, tal. Ese Ujú. programa empezó con Alejandro Pino, con Guillo Arango, con Vanessa Córdoba, Ok. la reestructuración que hubo. Y entonces yo me acuerdo que nos sentamos en ese local, bueno, donde quedaba el Cable Noticias, al frente había como una cafetería, nos sentamos en la cafetería y Germán me empieza a explicar, mire, esto es una escaleta, esto es un guión, no sé qué, esto significa los totales, esto significa esta vaina, tú tienes que estar pendiente de que todo esto se haga, tú tienes que estar pendiente de conseguir el corte este, de conseguir el total este de tal, de que todo esté en orden, de cuando estés en el control, que todo funcione bien, lo sabes. Yo decía, pucha, ¿qué es esta vaina? O sea, me dieron una clase de periodismo entre Germán Arango y otro periodista de Cable Noticias sentados en una cafetería en media hora. Estábamos ahí, yo estaba empapándome de todo. Yo, bueno, este es el guión, están las caretas, estos son totales, estos tal. Y yo, marica, bueno, de una, yo De pa'lante. una. Y esa semana, bueno, estuvimos preparando todo, organizando todo, era mucha gestión, de estar pendiente de que las cosas salieran, de que las cosas estuvieran bien. Llegó el primer programa, salió muy bien, que la verdad Germán Arango tiene mucho arrastre. Pino, pues obviamente Alejandro Pino es conocido por toda Colombia. Guillo Arango, que también es muy bueno, entonces, y ellos fueron muy buenos conmigo guiándome, tuvieron también Ujú. paciencia, aunque yo traté de no causar muchos problemas. Los que tuvieron verdadera paciencia fueron todos los que estaban ahí conmigo en el control, los chicos de cámaras, de dirección, Claro. de sonido, de todas esas cosas, pues claro, porque yo tenía que trabajar con ellos y prácticamente yo era un novato ahí que llegaba ahí a producir y decir, bueno, tienen que poner esto, tienen que hacer eso, esos manes toda la vida ahí en esa vaina, pues bueno, me acogieron bien. Luego, ahí sí llegó la pandemia, yo ya estaba con el tema del podcast con Germán desde hace mucho tiempo, llevamos la titular llevábamos algunos meses y yo dije, bueno, yo que es el momento de dar un paso al costado en, mi, en la firma de abogados. Ok. Hablé con mis socios, hablé con mis tres compañeros, con Charria, un bacán. Les dije, miren, a mí la verdad lo que siempre me gustó fue esta vaina del periodismo, esta vaina de los medios, y yo creo que sería injusto con ustedes si yo siguiera aquí, porque no le voy a meter toda la ficha Ujú. a este proyecto como ustedes se la están metiendo. Y yo le quiero meter toda la ficha a lo otro. Entonces Ujú. ahí pues estos manes entendieron, partimos caminos y yo me fui por el otro lado, sin tener prácticamente conocimiento, simplemente la experiencia de que estaba ganando ahí en ese momento. Entonces, bueno, ya después estuvimos aislados en la pandemia. Germán me dijo que hiciera parte del programa online, que me conectara desde casa, que pues como no podía hacer producción, pues que saliera con ellos. Entonces éramos Pino, Guillo Arango, Germán y yo, y así hasta prácticamente hoy en día.
Y entonces hubo un momento en el que yo tuve la oportunidad de decir, bueno, este es el momento en el que me quiero especializar en esta vaina. O sea, me está gustando mucho, veo que se me está dando bien, quiero especializarme en algo que tenga que ver con el periodismo. Y a mí siempre me Ujú. gustó la radio y yo siempre escuchaba la radio de España. A mí no me Ok. gustaba ver los partidos del Real Madrid, ni del Barcelona, ni de la Champions con el sonido de los narradores de Argentina, porque yo sentía que eran muy pro argentinos, por no Ok, sí. decir pro Messi, por no decir pro Barça, que pues no hay ningún problema, pero pues sentía un poco de Como un poco de parcialidad. sesgo. Exactamente, en los comentarios. Entonces yo sentía que la radio española, ya sea la Cadena Cero o la COPE, traían un poco más de confrontación. Entonces para una transmisión te ponían uno del Barça y te ponían uno del Madrid. Entonces como que Ujú. tenías un poco las dos caras, ¿sí me entiendes? Como las dos Claro. caras de lo que podía uno escuchar en un clásico, de lo que podía uno escuchar en un partido de Champions. Entonces yo me Que ponía a la televisión. es en parte lo que pasa también en el Chiringuito, ¿no? Que están los distintos Sí, periodistas, hay unos super madridistas, hay otros super barcelonistas y hay otros de otros equipos, pero entonces siempre se empieza a calentar ahí porque, bueno, digamos, ya sabemos un poco lo que pasa en el Chiringuito, pero claro, genera, digamos, ese enfrentamiento también de puntos de vista personal que bueno, que genera de una u otra manera viralidad, que es algo que vamos a tocar más adelante, pero bueno, sigue, perdón. lo que pasa con el Chiringuito es que es algo más teatral, o sea, yo lo veo como Claro, algo claro, teatral. de Sí, como que acuerdo. cada uno de ellos representa un rol, representa un papel, que ellos tienen ese formato y han sido muy exitosos con esa vaina a nivel Sí, mundial, pero lo que yo encontré en la radio, claro, porque yo también consumía el Chiringuito, pero lo dejé de claro, consumir cuando empecé a consumir la radio española, cuando empecé a ya. consumir la cadena Ser y la cadena Cope. Lo que yo veía era que, digamos, los dos puntos de vista se encontraban, pero eran puntos de vista que se enfrentaban con información. Entonces esta gente Mm, tenía el periodista que está 24 horas con el Barcelona, el periodista que está 24 horas con el Real Madrid, pero no solo eso, sino que tenían el periodista que está 24 horas con el Elche, 24 horas con el Rayo, tenían un periodista ujú, para cada ujú, equipo. Sí, ya. entonces era con información, con datos, con exclusivas y vainas, y a mí me gustaba muchísimo porque me enteraba de muchas cosas que no me enteraba consumiendo los medios en Colombia. Y todo Claro. eso desde Colombia. Entonces, claro, en ese momento en el que yo estaba pensando como, bueno, me quiero especializar en esta vaina del periodismo, siempre me ha gustado la radio por lo que usted comentó ahora de que pues mi papá lleva toda una vida en la radio y que de pequeño me llevaba a los estudios, me llevaba a las cabinas y todo eso. Siempre me gustó la radio y yo dije, pues me voy a especializar en radio. Voy a buscar a ver dónde hay una especialización en radio y tal. Y escuchando una vez un partido de esos de la COPE, anunciaban que el máster de la COPE en radio con la Universidad CEU San Pablo, que no sé qué tal, y yo dije, esta es la mía. Era pandemia, en Colombia estaban encerrado pues prácticamente en la casa, trabajaba en la titular desde casa, o sea, todo el mundo trabajaba desde casa. Entonces yo hablé con esta gente y yo les dije, oiga, ustedes ven bien que yo me vaya para España a hacer esta vaina, me salió esta oportunidad y que yo les salga desde allí. Y yo, listo, de una. Entonces pues yo dije, bueno, si puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo desde allá, si puedo empezar a trabajar un poco más en mejorar mis habilidades y todo eso, hagámosle. Entonces ahí fue Ujú. cuando hace 5 años yo dije, me vengo para España y hago el máster de la cadena COPE, un máster, pero una cosa de locos. O sea, radio todo el tiempo, noticias, boletines, pero no solamente radio deportiva, es de todo. Ujú. Noticias, boletines, producción, edición, de todo. O sea, es entrar en el mundo de la radio. Y a mí me fascinó y me terminó de enamorar de ese medio. Ya después entré a trabajar en la COPE en un programa de madrugada con el Pulpo, no tenía nada que ver con deporte. Se Ujú. llamaba Poniendo las Calles, era de 4 a 6 de la mañana, yo tenía que estar a las 12 en la radio, cambié mis horarios completamente, pero Sí, me claro. encantaba ese programa. Era una conexión tremenda con la gente en la madrugada que yo creo que a mí también me ayudó a fortalecer eso. Entonces así fue como terminé llegando a los medios, así fue como terminé llegando a la radio, ya después en COPE terminé pasando a deportes, estuve en tiempo de juego, en el partidazo de COPE, Deportes COPE, muchos programas y trabajé con Manolo Lama, con Paco González, con Pepe Domingo Castaño, que en paz descanse, o sea, voces que yo escuchaba desde Colombia y que terminé trabajando con ellos ahí en vivo y en directo, codo a codo en la radio y que eso para mí fue una locura. Oh, qué buena historia, qué buena historia. Da bastantes vueltas, pero chévere como llega acá. Acá creo que me gustaría hacer un énfasis anterior y es
puede que haya gente que no conozca muy bien por qué usted estuvo en transmisiones deportivas en el Campín y todo eso. No sé si nos quiera contar rápidamente quién es su padre y por qué, digamos, que usted desde muy pequeño estaba en esas transmisiones deportivas, pues para la gente que no lo conoce. Pues mi padre es Guillermo Díaz Salamanca, lo conocen como el hombre de las mil voces. Él estuvo en Caracol Radio en los años 90 hasta principios de los 2000, después en RCN, pero es en esa época en Caracol Radio cuando lo hacían parte de las transmisiones deportivas con los personajes que él Perfecto. hacía. Entonces lo hacían parte de las Claro. transmisiones deportivas. Él también fue narrador, antes él narraba fútbol, narraba ciclismo, baloncesto, estuvo en Juegos Olímpicos, en Mundiales, en todo. Pero cuando empezó en el mundo de la política y del humor y de la imitación y todo eso, ahí fue cuando yo tuve ese contacto con las cabinas de transmisión del Campín y él me Ya, ya, llevaba ya. y él entraba, él hacía sus imitaciones, sus voces dentro de la transmisión y claro, yo muy pequeño, había muchas cosas que yo no entendía, o sea, yo simplemente Claro. entendía que esa era la radio, que ese era el trabajo de mi papá, yo veía a los otros locutores porque eran unas vitrinas así como unas peceras, uno veía el Ujú. estadio, pero también uno veía los que estaban ahí al lado narrando también, y yo veía Sí, una sí, sí. fila de gente narrando los partidos a toda velocidad como se narra en Colombia, y Ujú. también eso me fascinaba, yo decía, esta gente, ¿cómo puede decir tantas palabras en tan poco tiempo? En tan poco tiempo, sí. ¿Cómo puede decir tantas palabras en tan poco tiempo y sin trabarse prácticamente? Ujú. Y claro, entonces yo de niño miraba eso. Yo me acuerdo que pues, mi papá es del América de Cali, es yo creo que uno de los hinchas número uno del América de Cali, y así fue como yo me hice hincha del América, porque solamente me llevaba al Campín a los partidos del América. Ok. Entonces era cuando jugaba el América que él me llevaba, claro, estratégicamente para hacerme a mí hincha del América. Entonces Hincha yo de la iba América, claro. y entonces jugaba América contra Millonarios y me decía, nosotros vamos por los de rojo, ojo, los de rojo. Yo, bueno, listo, los de rojo. Y Y todo el ahí estadio azul. estaba el estadio Que, azul. todo el estadio azul y ustedes iban por los de rojo. Pero ojo cuando era contra Santa Fe, porque después se jugaba contra Santa Fe y América ¿Qué es jugaba de rojo? blanco o de Ajá. negro y yo decía, pero no se supone que íbamos por los de rojo, no, 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 Sí, aquí sí, somos sí. los de blanco. Y eso me confundía, pero pues bueno, yo iba por el que me decían y al final Claro. pues siempre entendí que ese era la América y que tocaba ir a la América y hasta ahora pues se le va a la América de Cali. Perfecto, perfecto. Bueno, buena intro ahí de tu padre. Ahora, teniendo en cuenta lo que me has comentado, creo que un punto interesante es cómo sientes o qué tan importante es hoy en día, digamos, mantener, digamos, esa pasión por el equipo, por todo esto, teniendo en cuenta el ecosistema en el que estamos, que también busca mucha viralidad, ¿no? Entonces, creo que ahorita alcanzamos a hablar un poco de la teatralidad que puede llegar a haber en el Chiringuito o en algunos medios en donde pueden buscar no solo demostrar esa pasión, sino actuar un poco más y buscar esos clips o ese tema más viral que centrarse, digamos, un poco en información. ¿Cómo ves tú eso hoy en día con todo esto que estás viviendo? Pues yo no lo veo mal, la verdad. O sea, yo creo que uno tiene que adaptarse a la Ujú. audiencia. Ok. Y estas nuevas plataformas como TikTok, Instagram, los Ujú. Reels, los Shorts, la inmediatez, la viralidad, pues te hacen que tengas que dar información o que tengas que poner tu punto de vista en muy poco tiempo y que el mensaje tiene que calar a las personas, ¿sí? Ujú. La viralidad es buena siempre y cuando tú no estés engañando a las personas, o sea, siempre y cuando tú estés hablando con datos, siempre y cuando tú estés hablando con criterio, yo creo que eso siempre va a estar bien, porque al final Ujú. lo que tú dices va a llegar a más gente y más gente lo va a compartir y más gente te va a conocer, ¿no? Sobre todo ahora en las redes sociales, siempre y cuando pues se esté hablando con la verdad, se esté hablando con criterios, se esté hablando con datos de lo que son, ya cuando uno, no sé, empieza a inventar o empieza a hacer cosas que no tienen nada que ver con información como reticos y cosas así, a mí eso no sé, no me gusta. Perfecto, perfecto. Y teniendo eso que dices en cuenta que también tú empezaste siendo abogado, te empezaste a vincular con el tema de periodismo por tu padre, por digamos esa como pasión que dentro de todo venía desde muy pequeño. ¿Cómo crees hoy, digamos, que se viene, digamos, todo el tema de periodismo, teniendo en cuenta que hoy en día, precisamente con lo que estamos hablando, no necesariamente se necesita un título para empezar a involucrarse con el periodista? Hace poco tuve la posibilidad de entrevistar también a Juan David Londoño y él tampoco estudió periodismo directamente, pero se terminó vinculando y empezó a generar, que tú mismo lo acabas de decir,
como una confianza en las personas que lo empezaron a seguir porque él maneja y él me hizo mucho énfasis en, oiga, yo trato de decir la verdad y verifico, digamos, con fuentes. ¿Cómo crees tú que se genera hoy en día todo esto en donde cualquier persona se puede convertir, entre comillas, en periodista? ¿Cómo crees que se puede diferenciar una persona que simplemente está generando contenido en redes versus un periodista en el ecosistema de hoy en día? Aquí en España diferencian eso y dicen, a unas personas las catalogan como comunicadores Ok. y a otras personas las catalogan como periodistas. Comunicadores no en el sentido de la carrera de comunicación social que se estudia en Colombia, porque esa Ujú, carrera ujú. aquí no existe, aquí existe periodismo en España, Sí. pero comunicadores, ellos se refieren a esa persona que da su punto de vista, que transmite un mensaje, no siendo específicamente periodista. Ujú, Vemos aquí, por ejemplo, en las tertulias políticas en España, muchísimas personas que participan y son abogados, son estudiantes, son escritores, son personas o economistas que tienen otra profesión, que tienen un conocimiento y que ese conocimiento lo llevan a los medios de comunicación y, le, y les dicen comunicadores, porque lo que saben, lo saben transmitir y lo saben comunicar muy bien a las personas. ok. Sí, pero ya después está el periodista, que el Ujú, periodista es el que va, el que busca la noticia, el que está ahí, el que tiene como ese olfato para poder preguntar, para poder estar ujú, en el lugar donde tiene que estar. Sí, y yo creo que eso es una cosa que se tiene que aprender y se tiene que practicar. O sea, ujú, yo como abogado, yo creo que me ayudó muchísimo para adquirir una base de conocimiento, sobre todo en el derecho deportivo. A mí me ujú, preguntan algo de derecho deportivo, yo con criterio y con autoridad o con conocimiento puedo llegar y decir, esto es así porque esto y esto, existe esto. Lo mismo dirá un escritor, lo mismo dirá ujú, ujú. sí, un economista dentro de su campo. Pero ya el hecho de ser periodista es algo que también se tiene que aprender. O sea, es cierto que hay personas que no estudian periodismo y terminan ejerciendo la profesión, pero yo por eso, en ese momento, hace 5 años, cuando dije quiero estudiar algo que me lleve a tener más conocimiento de cómo funciona esta profesión, de qué puedo hacer, cómo me puedo desarrollar dentro de esta profesión, yo creo que sí es necesario en muchos momentos. Siguiendo un poco en esa línea, me gustaría entrar en un tema que nos comentaras y es, ¿cómo crees, tú que has tenido toda esta trayectoria desde pequeño con respecto al tema radial, el tema de entretenimiento, digamos, cómo ha ido migrando, ¿cómo crees que hoy en día se enfrenta el tema radial en el cual tú estás trabajando ahorita versus este tema que existe hoy en día con podcasts, shorts, todo este tipo de cosas? Que me recuerda mucho en su momento, hace muchos años, la canción que surgió, la de Video Killed the Radio Star, ¿no? Como que era donde supuestamente el video iba a matar a la radio, pero al final simplemente se mantuvieron casi que en paralelo. La radio nunca murió, simplemente se mantuvo en paralelo y hoy en día está surgiendo todo esto, los video podcasts, todo este tema. ¿Cómo lo manejan ustedes o cómo crees que las cadenas radiales se están empapando un poco de todo esto para subirse a la ola de video podcast, clips y todo esto y mantenerse relevantes en un ecosistema donde hoy en día hay información de más? ¿No es cierto? Todo el mundo está creando información, pero ¿cómo mantenerse en esta ola que está surgiendo? Tanto así que ahora vemos televisiones que transmiten radio en vivo. O Correcto. sea, vemos televisiones que transmiten radio en vivo. O sea, yo escuché una vez a un profesor decir, la radio es el enfermo terminal que más ha durado vivo. O sea, la radio la llevan matando desde hace muchísimo tiempo. La Sí, sí, sí. radio desde que llegó la televisión, no, la radio ya, con la televisión ya nadie va a escuchar la radio, pero es que la radio ofrece algo que no ofrece la televisión, es la cercanía. Porque es que Ok. uno ve la televisión y las personas están del otro lado de la pantalla, las personas están lejos. En cambio, tú cuando escuchas la radio, tú escuchas a la persona ahí. Tienes a la persona que te está hablando y que te está diciendo al lado tuyo. Ok. Entonces puedes estar cocinando, puedes estar trotando, puedes estar conduciendo, puedes estar haciendo cualquier cosa de tu vida cotidiana con la Ujú, radio acompañándote. En cambio, ok. el ejercicio de ver televisión, si tú no estás pendiente de lo que está pasando en la televisión, pues te perdiste el hilo
y ya está. O sea, tú puedes poner la televisión mientras cocinas, listo, pero no estás viendo y no estás siguiendo lo que está pasando ahí. Pero en cambio tú escuchas la radio mientras cocinas algo y estás completamente atento a lo que te están diciendo en la radio. Estás Ujú. completamente atento a lo que te están contando, porque es que es el hecho de contar. O sea, y eso viene desde, pues prácticamente desde que existimos. El hecho de la Claro. tradición oral, del boca Ujú. a boca, de contar las historias, de contar las narrativas y de hacernos una imagen en la cabeza de lo que nos están diciendo, eso viene con nosotros desde que existimos y eso lo trae la radio, pues ahora con una tecnología más avanzada, ahora con mayor alcance, ahora con más altavoces, como lo puede ser un podcast, como lo puede ser Ujú. todos esos contenidos on demand, precisamente, o sea, en este momento la radio en la que yo trabajo, Radio Libertad y los programas en los que yo trabajo, nosotros emitimos para la radio, pero salimos también en televisión, pero también tenemos el podcast y nos pueden escuchar en cualquier momento y nos pueden ver en cualquier momento, pero nosotros hacemos radio, ¿sí? Ujú. Entonces al final es como esa matriz de donde salen los otros contenidos, pero de donde nace la radio y el objetivo principal es acompañar a la gente en lo que esté haciendo. Ya la forma en la que la quieran consumir, pues la consumirán de la forma en la que a mí me gusta ver el locutor cómo está hablando, pues bueno, irán ahí el locutor cómo está hablando, cómo está leyendo, pero de una forma más natural, Sí, sí, no, sí. no tan lejano como puede llegar a ser la televisión. Ahí tocas un punto interesante y es, y pues teniendo en cuenta lo que hablas de la radio, y es la inmediatez, que también es un tema interesante que me gustaría profundizar, y es cómo crees que manejan también, o cómo manejan ustedes en este caso, la presión de la inmediatez frente a la verificación de la información, ¿no? Porque hoy en día también estar al tanto y ser de los primeros en publicar o tener la primicia, pues genera relevancia, pero a veces puede generar que se genere un error por una primicia mal verificada. Entonces, ¿cómo se balancea un poco ese tema? A veces genera una rectificación. Yo creo que Claro. es más importante decir la verdad y estar 100% seguro de lo que se va a decir antes Ujú. que ir por esa carrera a la primicia. Yo creo que la primicia está muy sobrevalorada. Ok. Y si tú tienes una primicia, si tú tienes una noticia que pues es primicia cuando nadie más lo sabe, es primicia cuando te enteras tú. Ujú. Y si nadie más sabe eso, pues tú vas a tener la posibilidad de verificar de que si lo que te contaron es verdad, que es así, o si a lo mejor en lo que te dijeron hay un dato que es erróneo, un poco empezar a construir esa noticia para a la hora de que tú des la primicia, pues des una primicia relevante, una primicia verdadera, ¿sí? Porque Ujú. me contaron esto y me dijeron tal cosa, e ir soltándola así, simplemente porque hay que darla primero, eso puede ser muy peligroso. Nosotros lo que tratamos es de verificar y sobre todo ahora en este mundo y en esta etapa en la que yo estoy, o en la que empecé con Radio Libertad, que yo empecé en tema político, el tema de noticias generalistas, no tanto en el deporte, en Radio Libertad, yo creo que es muy delicado y es Ujú. mucho más relevante ir con noticias verificadas, ir con la verdad, porque ahora hay mucho, aquí le dicen bulo, ¿no? Mucho fake que, Ok, sí. que sale por ahí y es bueno uno estar atento y tener como ese olfato para ver, esto a mí no me suena, Ujú. esto a mí no me cuadra. Por ejemplo, esta semana salió una noticia de un jugador colombo español que quiere que supuestamente la noticia decía que se quiere ir con la selección Colombia, que no sé qué, a mí no sé, no me sonaba porque toda la información que yo tenía de ese jugador es que lo único que quiere es jugar con España y esperar el momento de España. ¿Yo qué hago? Llamo a uno de los mejores amigos del jugador, que es Ok. prácticamente su mejor amigo desde pequeño, ¿sí? Y que lo ha acompañado y que ha estado con él, o sea, desde pequeño llamo a su entorno, ¿sí? Oye, están diciendo esto, yo tengo entendido que tal cosa, y me dice, pues mira, nada ha cambiado de lo que pensaba antes. Es mejor uno verificar y empezar a Claro. preguntar. También pasaba con una vez que Linda Caicedo no fue inscrita, bueno, este año, ¿no? Que Linda Caicedo no fue inscrita en el equipo A del Real Madrid femenino en la Champions. Y Ujú. empezaron a decir un montón de vainas que no, que el Real Madrid no quiere vender a Linda Caicedo, que Linda Caicedo se va a ir libre del Real Madrid, que no sé qué. Y yo, es que
ir a la noticia, es ir al foco de la noticia. Pregunta uno, ahí en el Real Madrid, el entrenador llega y dice, Linda Caicedo es fundamental para nuestro equipo. Linda Caicedo no la pusimos en la lista A, la pusimos en la lista B porque cumple los requisitos para estar en la lista B, porque lleva todo este tiempo jugando en España, porque puede estar en la lista B y necesitamos más cupos en la lista A. El siguiente partido era contra el Bayer Leverkusen, si no estoy mal, Linda Caicedo titular. Linda Caicedo ha sido titular en todos estos partidos, entonces uno dice, es que se Sí, vende es muchísimo humo, entonces mucho humo. es tan fácil empezar a tirar un poco del hilo y mirar, bueno, ¿esto de dónde viene? En Valencia dijeron esto, pues vamos a, aquí dijeron esto, pues miremos a ver cómo podemos enterarnos de la verdad. Y yo creo que eso es lo más importante. Entonces muchas veces por una primicia, pues termina la gente quemada. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y sí, hoy en día el problema más grande que existe, digamos, en el ecosistema en el que estamos es que se vende demasiado humo y la gente tiene las herramientas para masificar ese humo y que al final, por el alcance que logran tener, se empieza a creer que es verdad. Ese es el Pero problema que tenemos. claro, pero ojo porque ese humo también muchas veces viene de fuentes que uno puede decir, me lo dijo esta persona, y si me lo dijo esta persona es porque es así, pero uno no sabe los intereses que hay detrás Claro, claro, de esas claro. personas que quieren filtrar una noticia. Por ejemplo, en el mercado de fichajes es el festival de humo más grande del Más mundo. grande del mundo. Entonces, a Luis Díaz lo quiere el Barcelona, lo quiere tal, lo quiere tal, lo quiere tal. Bueno, ¿qué está en este momento buscando Luis Díaz? Una renovación de contrato, quiere irse al Bayern, quiere irse a dónde. Entonces, ahí es donde, sobre todo los agentes muchas veces, y aquí en España se ve mucho, empiezan a, Manejan la comunicación como quieran, claro, empiezan a hablar con periodistas, para empiezan presionar al equipo local, para presionar al equipo también interesado en comprar, digamos, al jugador. Entonces, sí, no, totalmente de acuerdo. Y ahí creo que me imagino que tú lo has visto, pero probablemente pueden jugar con una fake news en donde le van a renovar el contrato por más plata, simplemente para presionar al otro equipo a que le genere un mejor contrato, pues una mejor oferta, ¿no? Como que, bueno, ese es el problema, pero sí, sí, totalmente de acuerdo, complejo. entonces, esas son las cosas en las que un periodista tiene que tener callo, ¿sí? Claro, claro. Entonces, claro, ahí es Y donde un no periodista caer. tiene que tener callo, tiene que tener calle, tiene que tener ese olfato periodístico de decir, bueno, ¿y por qué están diciendo esto? ¿A quién Ujú. beneficia esto? Vamos a averiguar, vamos a hacer otra pregunta por aquí, vamos a preguntar por allá para ver dónde puede estar, digamos, la verdad dentro de este asunto. Sí. Entonces, claro, hay gente que comunica muy bien, hay gente que habla muy bonito, hay gente que es muy guapa, que sale en televisión, que hace videos y que tal, y que son didácticos y saben editar. O al final, lo que da el periodismo es eso, ¿no? Sí, total, Es total. ir a la fuente. Siguiendo con eso, ¿cómo imaginas tú el futuro, digamos, del periodismo deportivo en los próximos años? ¿Sientes que puede cambiar algo? ¿Sientes, teniendo en cuenta todo este tema de inteligencia artificial o algo, cómo lo ves en los próximos 10 años? Yo creo que el periodismo deportivo es el tipo de periodismo que hace que se mantenga más, digamos, en el tiempo como Ujú, era antes. Porque ujú, es que el periodismo deportivo muchas veces viene de contar los eventos que están sucediendo en ese momento. Entonces, el periodismo claro. deportivo tiene que ver muchísimo con las transmisiones deportivas. Entonces, las Ujú. transmisiones deportivas, uno tener que meterle inteligencia artificial a las transmisiones deportivas, yo creo que eso no sé, no lo veo. A lo mejor en un futuro, de alguna manera, no sé, algo Puede que haya de pronto algo de predictividad, no predecir de alguna manera, utilizar algo de eso, pero son especulaciones de pronto teniendo en cuenta como no, según la inteligencia artificial X, Y o Z, claro, pero de acuerdo con lo que dices, tiene que ser muy, muy al evento presencial, al evento que real. llegue Siri y le narre a uno un partido y que le narre uno un partido con chispa, con humor, Ah, con sarcasmo. Yo por ahora no lo veo. Que en un futuro pueda de llegar, sí, acuerdo. pero por ahora no veo ese peligro. Una cosa que sí he detectado es que varios portales muy importantes, varios periódicos incluso también, hacen noticias con inteligencia artificial. Al final ponen, Claro. esta noticia fue desarrollada con inteligencia artificial, pero más que todo con el tema de lo que usted dice, de datos, Ujú, estadísticas, ujú, este equipo hizo tantos disparos, hizo tantas cosas, que al final son cosas que terminan nutriendo al periodismo deportivo. Pero yo creo que ujú, el periodismo deportivo como tal, la esencia está en contar los eventos deportivos, contar lo que está ujú. pasando en un evento deportivo, en una carrera de ciclismo, en un partido de fútbol, en un partido de béisbol, en una prueba de los olímpicos, en algo, y yo creo que ahí es donde por ahora creo que la inteligencia artificial tiene que desarrollarse muchísimo. El día de mañana, imagínense, en unos Juegos Olímpicos, una cosa que hacían en la cadena COPE era que eh,
veían dónde había posibilidad de medalla y tenían listo del otro lado del micrófono algún familiar del medallista español. Dígame, eso es periodismo, ¿sí me entiendes? O sea, entonces Sí, el sí, medallista sí. español recibiendo la medalla, yendo a atender a los medios de comunicación, le ponían el audífono y tenían ahí al primo, a la mamá o a la tía hablando con él Llorando de la y es que felicidad. llorando, claro, es que Sí, claro. también ese tipo de emociones, ese tipo de cosas, pues yo creo que todavía la inteligencia artificial está lejos de generarlas, que en un futuro lo pueda hacer, pues puede que sí, pero en este momento lo veo muy lejano. Totalmente de acuerdo. Buenísimo, buenísimo. Otra pregunta que me surge ahí es, ¿qué cree que deberían aprender, digamos, hoy en día los nuevos periodistas? Es que me encanta el ejemplo que usted tiene porque usted ha vivido la vieja escuela y la nueva escuela. Entonces, ¿qué cree que deberían aprender los nuevos periodistas de la vieja escuela y de pronto los viejos periodistas que aún siguen de la nueva escuela? De la vieja ¿Se le escuela ocurre algo? a hablar bien. Yo Hablar creo bien. que se menosprecia muchísimo el lenguaje, se Ujú. menosprecia muchísimo y esa es la mayor herramienta del periodista. De acuerdo. Aquí en España les gusta mucho cómo hablan los colombianos. Ujú. Que te digan a ti, me gusta mucho el lenguaje que usas, me gusta mucho que tienes un lenguaje muy amplio. Eso yo creo Ujú. que enorgullece muchísimo, pero no solamente yo, sino que le dicen a los colombianos como tal, que Ujú. tenemos muchísimos sinónimos para contar muchísimas cosas. Aquí en España van un poco más al grano, porque en España Ok. las cosas son como un poco más de frente, ¿no? Y entre menos Sí. tardes en decir las cosas, y entre menos tengas que pensar, entre menos más al grano. En cambio, en Colombia, el por favor, oye, mira, me puedes alcanzar, me puedes pasar, me puedes entregar, me puedes... Sí, ese tipo de cosas aquí les sorprende muchísimo. Y es algo que tiene también muchísimo la vieja escuela del periodismo. La vieja escuela Ujú. del periodismo tiene un léxico, tiene unas palabras, tiene unas formas de elaborar frases. Por ejemplo, Rubén Darío Arcila, escuchar las narraciones de Rubén Darío Arcila de ciclismo, se ve llegar paso a la victoria, Colombia es una bandera elevada en el aire y uno, Sí, sí, sí. ¿qué es esta vaina? Lo que está contando este man. Sí, entonces, y yo creo que ahora los nuevos periodistas, pues eso como que lo dejan un poco de lado y lo menosprecian un poco, pero es que uno tener la cabeza para sacar ese tipo de imágenes y Ujú. relatarlas y ponerles voz a eso, pues obviamente eso es un talento y es una cosa que lo tenían los periodistas de antaño. Nosotros nos burlamos mucho de Germán Arango en la titular porque saca palabras que también nosotros muchas veces no usamos, un juego ríspido de Colombia, no sé qué tal, entonces nosotros Ok. ríspido, aquí ya el vieja data no lo traen aquí. Entonces ese tipo de cosas. Y de los nuevos periodistas, yo creo que la capacidad de los nuevos periodistas de no solamente casarse con un formato. Ok. O sea, si tú eres un nuevo periodista, tú tienes que estar en todo. Tú tienes que estar en redes sociales, tú tienes que estar en TikTok, tienes que estar en Instagram, tienes que estar en radio, tienes que tener tu podcast, tienes que tener tu Ujú. canal de YouTube, tienes que estar en todo. Y, por ejemplo, aquí en España hay un periodista que se llama Ciro López, que ha sacado muy buen rédito de un poco meterse en esas nuevas formas de comunicar de los nuevos periodistas. Ciro López tiene su canal de Twitch, es una persona que tiene como casi 80 años. Tiene su canal de Twitch, tiene su canal de YouTube, sale en todos sus programas, TikToks y cosas así, y eso ha hecho de Ciro López pues un periodista muy importante aquí en España en los últimos años, cuando lleva toda la vida siendo periodista de los tradicionales de siempre. Buenísimo, sí, totalmente de acuerdo. Eso toca ver se adaptan, digamos, ambas generaciones, porque estoy de acuerdo. Y una de las cosas que a mí personalmente me preocupa un poco de las generaciones actuales es que con el tema de la inteligencia artificial y todo esto, siento que nos hemos vuelto también un poco, se podría decir que más perezosos. Entonces, teniendo en cuenta eso, que uno ya, en vez de pensar la estrategia, cómo escribir y toda la vaina, uno pone un párrafo y le dice, oiga, redácteme esto para un blog post de 1500 palabras, pero pues uno le escribió 300, ¿no? Entonces también ahí siento que se puede limitar mucho el vocabulario, la forma de expresarse. Entonces, completamente de acuerdo con lo que dices, digamos, de aprender de los de la vieja escuela y completamente de acuerdo de que los de la vieja escuela tienen que aprender a adaptarse también a la mayor cantidad de formatos que hoy en día existen porque las personas y el alcance que tenemos hoy en día es muy grande si podemos aprovechar todo eso. Claro, uno se podría enfocar en podcast específicamente, o en Twitter, o en X, o en Y, o en Z, y uno va a tener ese alcance específico. Pero si uno logra diversificar la cantidad de canales que tiene
puede ampliar, digamos, el alcance que tiene de todo su producto, ¿no es cierto? Entonces, súper chévere. Bueno, Guillo, ya estamos acercándonos al final, pero acá me gustaría entrar en un punto interesante y es un tema de anécdotas. ¿Cuál ha sido el momento, digamos, más inesperado o gracioso que te ha pasado durante una transmisión? Recuerdo cuando me tocó narrar mi primer partido para la cadena COPE, que fue en Albacete Racing de Santander. En Ujú. Albacete a mí me llama el productor de la cadena COPE, Guillo, ¿tienes carro? Y yo no. ¿Qué pasó? Ese fue el mismo fin de semana. Eso fue de la nada. Yo no estaba ni preparado, no sabía qué jugador había en el Albacete. Yo no veía la segunda división, no sabía qué jugadores había en el Racing. Y no, que vas a narrar el Albacete Racing este fin de semana porque le pasó algo al narrador de Albacete. Me sacan un tren, voy en el tren me pongo a investigar Albacete, Racing, Team, últimos partidos, cuáles son los goleadores, el equipo, Ujú. este lo conozco, este tal, este el Racing. Y yo, pucha, bueno, listo, poniéndoles cara a cada uno. Era una jornada de Ujú. fecha FIFA donde no había partidos de primera división, sino que todos los partidos que salían en antena eran los de segunda división. No era como, bueno, ¿y qué pasó en el Albacete Racing? De momento sigue todo 1-1, los goles fueron de tal y tal, nos vamos al segundo tiempo. No, aquí ya tocaba narrar, tocaba desarrollar, y además me estaba escuchando Paco González, me estaba escuchando Pepe Domingo Castaño, y Ujú. yo no sé si me estaba escuchando Lama, pero bueno, como si también me estuviera escuchando Lama, porque Lama escucha la radio todo el tiempo. Entonces yo era, aquí toca, no me puedo equivocar en nada. Entonces, claro, yo haciendo todas mis intervenciones perfectas, narro los goles, pero goles perfectos, los jugadores perfectos, tal. Y hay un momento en el que digo, en esa época creo que el Racing o el Albacete, alguno de los dos equipos era último en la tabla. Era último Ujú. en la tabla. Y llega un momento y digo, bueno, pues con este resultado, el Racing, digamos que era el Racing, el Racing sigue siendo colero en la segunda división del fútbol español y todos estos. Y yo, ¿pero qué dije? Sí, Y yo, ¿pero qué dije? Colero. Y yo, sí, así se le dice claro. en Colombia al colista. Y yo, pues sí, ¿no? Y tanto así que yo dudaba, yo decía, en Colombia no se le dice colero o me lo estoy inventando yo. No, en Ajá. Colombia se le dice colero o Sí, colista al último, ¿sí? O sea, como que sí, no hay ningún sí. problema en decirle colero o colista. Y yo, bueno, el colero. Claro, pues esta gente o sea, pero como si yo les hubiera dicho, yo no sé qué, todas las Claro. intervenciones perfectas, toda la narración perfecta, y todos recordaron, o sea, no recordaron lo que narré en el Albacete Racing, sino que Recordaron el dije colero. colero. Claro, Claro. ya cuando llegó a la radio al otro día, bueno, eso fue un viaje, porque es que además el árbitro, el partido era de noche, el último tren de Albacete salía, creo que terminado el partido, tenía 15 minutos para llegar a la estación de tren, y el árbitro añade 10 minutos. El árbitro añade 10 minutos, tenía al director de la cadena COPE Albacete esperándome afuera en un carro para llevarme al tren. Al final, mis compañeros desde Madrid me decían como, no, Guillo, ya, despide y vete porque es que 10 minutos no vas a alcanzar a llegar. Y yo despido el partido antes de que el árbitro pite. Me Sí, faltaba como un minuto, complejo. ya era como la última jugada. Y yo, bueno, tal, aquí finaliza tal. Pero donde hubieran metido un gol, imagínate. Entonces, bueno, salgo corriendo a la estación de tren. Al final el tren me dejó, me tocó quedarme esa noche en Albacete. Bueno, todo fue No, una está movida, loco. pero al otro día yo llego a contar mi anécdota de que me quedé en Albacete, de que era mi primer partido narrado, de que lo había hecho súper bien, y Y todo el todos mundo hablando de la del risa colero. con el colero. Entonces, no, el colero. Entonces todos, juá, y en México el culero, y no sé qué. Yo, no. Sí, sí. Al final se quedaron con Bueno, eso, sí. eso está bueno, eso está bueno. Y bueno, ya para finalizar, te quería preguntar si tienes alguna historia o alguna entrevista con alguien de un partido o algo que sientes que ha sido como un punto de inflexión en tu carrera, como que, o crees que fue esta, digamos que fue más que una anécdota chistosa también te ayudó, digamos, en algún sentido. ¿Cuál crees que ha sido como una historia o una entrevista que fue un punto de inflexión? No fue como, bueno, yo creo que hay varios puntos. Esto, Ujú. pues yo no diría, bueno, es un punto, pues es una anécdota que guardo con recuerdo por ser mi primer partido narrado y todo, y por narrar en la Copa y que me pasó Claro. Paco y todo eso. Pero hay varias cosas que recuerdo con mucho cariño. Por ejemplo, a mí uno de mis jugadores favoritos de toda la historia fue Luis Figo. Luis Figo en el Madrid, y también, digamos, esa llegada de Luis Figo como galáctico al Real Madrid hizo que yo desde pequeño me volviera del Real Madrid, ya que después de Ujú. que llegaran todos los galácticos y que siguiera el Real Madrid. Y Ujú. cuando empecé aquí con la cadena COPE en el tema de deportes, mi primer cubrimiento que me mandan a hacer fue un torneo de golf en el Escorial, un torneo de golf, y cuando veo, me toca seguir a Luis Figo, y me toca entrevistar a Luis Figo. Yo me acuerdo, yo no me acuerdo en Wow. qué
¿Qué le pregunté a Luis Figo? Le pregunté por Portugal, o le pregunté, bueno, creo que era víspera de un clásico, le pregunté, bueno, usted estuvo en el Madrid, en el Barça, tal, le pregunté, en la víspera de un clásico le pregunté de algo, pero yo con lo que me quedé de esa experiencia, ¿cómo será que ni me acuerdo de que le pregunté a Figo? Fue de haber estado con Figo ahí y de haberlo acompañado a jugar golf en el Escorial. Claro. Entonces eran Figo, Schuster y yo con ellos prácticamente, yo al lado del Caddy con ellos ahí preguntándoles cualquier cosa antes de que Figo le pegara la pelota y diciéndole como que, no sé qué, tal, y preguntándole también a Schuster. Schuster al final pues nos terminamos haciendo amigos ahí hablando con Schuster, compartimos teléfonos, nos sacamos fotos, todo, espectacular. Chévere. Nunca me lo imaginé, nunca me imaginé que fuera a conocer a Luis Figo, que era mi jugador favorito de cuando yo era niño. Eso por un lado. Por otro lado, la primera vez que cubrí un partido en el Santiago Bernabéu, eso no me lo creía, no fue con la Copa, fue con Radio Libertad. Yo empecé en Radio Libertad. Cuando llegué a Radio Libertad me dijeron, aquí no nos gusta el deporte, no nos gusta el fútbol, no nos gusta el automovilismo, y en el cabo de 6 meses ya estaba en el Santiago Bernabéu cubriendo el Real Madrid con Radio Libertad. Eso para mí fue lo máximo, haciéndole preguntas en zona mixta a Lucas Vázquez, a Mbappé, a toda esta gente, y eso para mí fue una locura. Bueno, Guillo, no sé si quieras contarnos algo más que no haya salido, digamos, en las preguntas que te he hecho. ¿Tengas algún otro comentario que quieras decir? Por ahora no. No, yo creo que abarcamos casi todo, y la verdad que fue una charla muy amena, muy chévere compartir esta charla con usted. Buenísimo, Guillo, muchas gracias por el espacio, y nada, ojalá pues podamos seguir ahí en contacto y próximamente volver a hacer una entrevista, de pronto, ¿por qué no con algún jugador o alguna cosa que se nos suena a un episodio de Backstage del Deporte? Claro que sí, sin ningún problema. Muchas gracias, Guillo.